Bueno, buenos días, nos vemos nuevamente, un día miércoles. Nuevamente tenemos clases de óptica y física moderna. Y hoy día vamos a continuar con física moderna. Hoy día, eh, por lo menos tenemos ahora sí una hora para pasar el contenido. Así que voy a aprovecharlo lo más que pueda. Primero, vamos a ver eh, nociones de relatividad, algunas ecuaciones, si bien no hay tiempo para explicar por qué la materia y la energía se comportan de esta manera a velocidades cercanas a las de la luz. Podemos, mm, así, eh, ¿qué iba a decir? Si bien no puedo explicar por qué suceden, podemos tomar en cuenta las cosas que suceden a velocidades cercanas a las de la luz y a la hora de tomar en cuenta estos comportamientos de la materia y de la energía, vamos a poder entender lo que se trata hoy día esencialmente en la clase, que es efecto Compton o dispersión de Compton, como también le llaman. Bien, vamos a compartir la pantalla. Este es el capítulo 5 del libro Ondas y Corpúsculos. La parte 5.4 es donde se introducen estas nociones de relatividad. Aquí hay una forma de analítica aquí hay una forma analítica usando dos marcos de referencia que se mueven perpendicularmente eh, para encontrar lo que sería el factor gamma. Ahora, si quieren, pueden darse el momento de estudiar esto, pero para dar una sensación cualitativa de lo que está sucediendo en la relatividad especial, lo que sucede es que cuando tratamos de estudiar marcos de referencia cercanos a la velocidad de la luz, obtenemos conclusiones las cuales no están de acuerdo con el experimento. Toda la evidencia experimental que se puede encontrar a partir del experimento del interferómetro de Michelson-Morley, nos indica de que la velocidad de la luz es constante. Todos los marcos de referencia van a estar de acuerdo en cuál es la velocidad de la luz. La cosa es que si es que nosotros tomamos nuestro entendimiento newtoniano de los marcos de referencia, eh, si agarramos dos, dos observadores, los cuales están yendo a velocidades comparables cerca a la de la luz, eh, ambos, eh, ambos observadores van a ver de que uno el otro, bueno, o uno o el otro va a tener no solo una velocidad superior a la que debería tener, sino de que derechamente puede que incluso supere la velocidad de la luz. O sea, naturalmente si tengo dos observadores los cuales van en sentido contrario y cada uno a la velocidad de la luz, ambos se van a ver con velocidad 2c, lo cual está de acuerdo con el experimento. Entonces, esto causa que las leyes de electromagnetismo clásico se rompan derechamente. Porque al aplicar transformaciones sí, al aplicar estas transformaciones de un marco de referencia a otro, según el entendimiento newtoniano, así, las ecuaciones no son invariantes, no se transforman de una forma intuitiva.
Entonces esto requería lo que se llamaban las transformaciones de Lorentz, las cuales están llenas de este factorcito, bueno, no este factorcito, sino que este de aquí, 1 sobre la raíz de 1 menos velocidad al cuadrado sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, aplicando las transformaciones que contienen este factor, ahí sí se puede salvar las leyes del electromagnetismo y también tener una teoría que concuerda con los resultados experimentales hasta cierto punto, porque luego encontramos otras cosas que eh, están en desacuerdo con los experimentos, pero eso ya escapa los límites de este curso. En fin. Voy a dejar de compartir un poquito para recordar lo de la clase anterior. El factor gamma es esto. Es una cantidad adimensional que depende de la velocidad. Y claro, cuando la velocidad es variable, el gamma también es variable, así que a la hora de diferenciar pues, también se tiene que tener en cuenta esto. Pero sí, todavía no se introduce como factor gamma dentro del texto, pero es importante de que tengan en cuenta de que a eso me refiero. Bien. Cuando un objeto cuando un objeto alcanza velocidades cercanas a las de la luz, me refiero a 10% la velocidad de la luz o de hecho un 0,5% la velocidad de la luz incluso. Sí. La masa parece aumentar. Bueno, es un efecto relativista que se puede asociar a cosas que aún no entendemos bien. Pero sí, aquí surge también una confusión de notación, porque M0 por gamma, lo que sería, o M0 sobre la raíz de 1 menos la velocidad al cuadrado sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Esta masa relativista M eh, hay que distinguirla respecto a la masa que nosotros entendemos como la masa, que es la masa en reposo. La masa en reposo es la masa que uno mide cuando un objeto está en reposo respecto a el marco de referencial en el que lo estamos midiendo. A medida de que esta cosa se arrastra a través del espacio-tiempo, gana masa, o en términos de relatividad general, aumenta su distorsión del espacio-tiempo. Por lo tanto, también el momentum se ve distorsionado de gran manera a medida que alcanza velocidades cercanas a las de la luz. La fuerza, por supuesto, es la derivada del tiempo del momentum, así que esto se tiene que derivar respecto al tiempo. Estas son tres nociones básicas. Es más que nada aplicar el factor gamma a la masa y al momento de moción. Es que aquí, estas ecuaciones de aquí, las que me importan más.
Aquí tenemos la famosa ecuación, aunque, claro, esta ecuación no nos dice toda la historia, porque aquí estamos hablando de la masa relativista. Esto es m gamma, bueno, m0 por gamma por c cuadrado. Son estas dos ecuaciones las cuales nos dicen mucho más. Y esta cantidad de aquí, si es que recuerdan algo, es una masa por una velocidad al cuadrado. Eso es una energía. Y esta energía le llamamos la energía en reposo de una partícula. Si una partícula está en reposo respecto a nuestro marco de referencia, aún así tiene una energía asociada a cuánta materia tiene. Y esta energía es total. Ahora, este K, deberían acordarse, es la energía cinética. Y esta energía total es la misma que tenemos aquí. La energía total también se puede escribir como la raíz del momentum al cuadrado más la masa, bueno, la masa en reposo al cuadrado, todo dentro de la raíz. Ahora, hay algo interesante que quiero preguntarles. ¿La energía total se hace cero si es que la masa en reposo es cero para esta ecuación? Si yo este factor cero, ¿la energía total es cero? Precisamente, no se hace. ¿Pero qué nos dice esto? Quiero volver a la energía cinética en un rato, pero es importante que consolidemos los conocimientos sueldos que tenemos de física moderna. La energía de un fotón, como lo postuló Einstein para el efecto fotoeléctrico, es la constante de Planck por la frecuencia de este fotón. ¿Cierto? Bien. De Broglie postuló que la energía, bueno, de que la longitud de onda de una partícula material es la constante de Planck sobre el momento. Pero de esta misma forma, nosotros podríamos decir, hey, ¿qué tal si es que la luz tiene momentum también? Pues es cosa de escribir esto en términos de la longitud de onda, lo cual sería, a ver, pirámide, tenemos C, lambda, F, la frecuencia sería C sobre lambda. Y lambda aquí es H sobre P, así que reemplazamos H por C por P. Ah, entonces, ajá. Ajá. La energía de un fotón también se puede escribir en términos de P por C. Eso quiere decir que el momentum de un fotón es la energía, o sea, H por F dividido en C. Pero en resumen, la única conclusión a la cual quería llegar con esto es de que los fotones tienen momentum, tienen cantidad de movimiento y por lo tanto pueden interactuar con la materia, le pueden transferir energía cinética a partículas. O por lo menos esto es lo que nos dice la teoría. Más adelante, cuando veamos el efecto Compton, vamos a explicar mediante esta teoría el resultado experimental. Ahora,
hay una cosa importante respecto a la energía cinética la energía cinética para la relatividad especial. La energía cinética es igual a la diferencia de potencial creada por una fuerza conservativa. Y solamente vamos a ver fuerzas conservativas aquí. Las cosas se ponen muy raras cuando empezamos a poner cosas no lineales o no conservativas en, en relatividad especial, como que se vuelven más complicadas de lo que, eh, o sea, más complicadas de lo que amerita este curso. Ahora, la primera energía potencial en la cual estén ustedes pensando ahora es la energía potencial gravitacional. Pero precisamente es por cómo entendemos la gravedad a partir de la relatividad especial y general, la cual no tiene mucho sentido, más bien se hace muy complicado trabajar con gravedad. Entonces, el potencial, el potencial que hace más sentido, o cuál es más fácil trabajar, es es la energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica es igual a la carga o sea, la carga que hay en el campo y el potencial eléctrico, el voltaje de este. Entonces, si es que tenemos un electrón, dos electrones, un protón, y conocemos el voltaje de este campo, digamos que hay un electrón en un campo de 100 voltios, la energía potencial eléctrica sería menos E porque el electrón, sí, porque el electrón es la carga unitaria negativa por el voltaje. Ahora, también podemos trabajar esta cantidad también podemos trabajar esta cantidad y la energía potencial eléctrica en valor absoluto, si es que lo único que nos interesa es el módulo de la velocidad, porque lo único que hace la carga es cambiar la dirección. Pero sí, muy importante que se acuerden de esto. Así que, si es que estamos hablando de una carga eléctrica, o más bien, si estamos hablando de la energía total para, para un electrón, el cual está siendo acelerado por un campo V o un positrón, que sería la antipartícula del electrón. Tiene la misma masa y tiene la misma carga, pero de signo contrario. Tenemos a de todas formas, también se puede trabajar con más. No hay resultados catastróficos si que ustedes trabajan la energía total en... Así. No va a ser algo desastroso. A ver, creo que... no. Bien, en fin. Ese sería un ejemplo de cómo aplicarlo. Así. Y en la mayoría de los ejercicios van a tener que utilizar estas dos ecuaciones. Si bien parece complicado, créanme que no es tan engorroso como parece. Muchas van a tener que despejar algunas cosas de estas una vez y se aprenden los despejes. Van a estar al otro lado del ejercicio ya. Ahora, propiamente tal, podemos empezar a hablar del efecto Compton.
El efecto Compton es un efecto detectado experimentalmente por Arthur Compton, en el cual así, se tenía un generador de rayos X, una lámina de grafito particularmente delgada y un detector a cierto ángulo teta. Y este detector, si es que se ponía para graficar el número de electrones detectados, porque estaba detectando electrones, tenía algo así. Tenía un peak en la longitud de onda inicial y luego tenía otro peak más alto en una longitud de onda más alta. Ahora, eso quiere decir de que llegaban los rayos X, así, por aquí salían, ah, claro, aquí no estaba detectando electrones, estaba detectando voltaje, ah, estaba, estaba, estaba detectando fotones de rayos X que se estaban dispersando en esta dirección. Bien, ahora sí. Entonces, tenía la longitud de onda original y luego tenía un máximo en, así, en una longitud de onda mayor. ¿Qué podemos decir de la energía de estos fotones? ¿Qué fotón es más energético? ¿El que sale así, el que está antes del choque o el que está después del choque? Pues bien, los fotones de longitud de onda mayor, por lo tanto, tienen menos frecuencia. La relación es inversamente proporcional, así que el fotón que chocó con la lámina de grafito y se dispersó en el ángulo teta es menos energético. Ahora, ¿cómo explicamos esta relación? Pues tenemos que entender cómo que tenemos que aplicar colisiones elásticas para un fotón de rayos X, un electrón que está inicialmente en reposo, y luego, después de la colisión, el fotón se dispersa en un ángulo teta y el electrón se dispersa en un ángulo phi, como la ley del, no, una, ah, una consecuencia de una colisión elástica es que estos dos ángulos formen un ángulo teta. Es más que nada una curiosidad, no es algo que nos va a ayudar en las ecuaciones mucho, de hecho. Entonces, el fotón lo vamos a tratar como una partícula, entonces esta va a ser nuestra partícula 1 y el electrón va a ser nuestro 2. El momento total inicial está dado completamente por el fotón, así que es P1X. P1 inicial en el eje X, el momentum final total sería, por supuesto, P el módulo, P hace el módulo del momentum final en coseno de zeta i más seno de zeta j. Y luego tenemos el electrón, que sería el momentum 2, porque no tiene momentum inicial.
por coseno de phi menos, sí, coseno phi i menos seno de phi j. Ahora analizamos por qué sucede en el eje X. Sería P1i, sería igual a los componentes horizontales de estos dos momentos. Así que tenemos P1f coseno de teta más P2 coseno de phi. Y en el eje Y tenemos las componentes verticales, que son solamente las componentes verticales de estos dos y naturalmente suman 0. Así que más esto es igual a menos esto. Así que P1F sería igual a P2 menos, pero más en el otro lado. Así que P1F seno de teta. ¿Sí? Seno de teta sería igual a P2 seno de phi. ¿Por qué lo puse tan específico? Así. P2 seno de phi. Ahora vamos a tener que hacer algo de matemática, espero de que no se olviden las ecuaciones. Bien. Lo que quiero hacer es deshacerme de los phi, porque la relación experimental que necesito establecer es solamente entre las longitudes de onda inicial, final y el ángulo de dispersión. Porque no me importa, bueno, porque por lo menos a Arthur Compton y a mí tampoco me interesa lo que le suceda al electrón. Entonces, voy a utilizar la propiedad del coseno cuadrado y seno cuadrado sumando 1 para, primero, elevar al cuadrado ambos lados de estas ecuaciones, bueno, los lados izquierdos de estas ecuaciones, y sumar los lados derechos para tener solamente P2 al cuadrado. Entonces aquí voy a tener P1i menos P1f coseno de teta al cuadrado, y aquí voy a tener P2 coseno cuadrado de phi, y aquí voy a tener P1f coseno de, seno, disculpen, seno cuadrado de teta, aquí cuadrado también, y aquí voy a tener P2 seno cuadrado de phi, sumo estos dos lados, y voy a tener P1i menos P1f coseno de teta al cuadrado, igual a, así, falta más P1f seno de teta al cuadrado, igual a P2 al cuadrado. Continuamos, tenemos que expandir esto, así que sería P1i al cuadrado menos 2P1i P1f coseno de teta más P1f coseno cuadrado de teta más P1f seno cuadrado de teta igual a P al cuadrado. Y aquí tengo otro 1 también, pero no se me va la dependencia en teta porque todavía tengo este coseno de teta y 1i P1f coseno de teta más P1f al cuadrado igual a P2. Bien. Hasta aquí podemos llegar con esta ecuación, pero eso no es todo, porque en una condición elástica también tenemos que analizar la conservación de energía. Ahora, primero quiero hacer un despeje para las ecuaciones de energía en relatividad.
algo que van a tener que hacer harto es igualar las dos ecuaciones de energías total, la cual sería masa en reposo al cuadrado, energía en reposo, más la energía cinética al cuadrado, igual a P cuadrado C cuadrado más M0 C cuadrado. Ahora, algo que tenemos que tomar en cuenta. ¿De qué momentum estamos hablando y de dónde sale la energía cinética para este problema que tenemos aquí? Pues bien, aquí es donde tenemos que acordarnos nuevamente del electrón. La única cosa a la cual hace sentido de que hablemos de que gana energía cinética es el electrón, porque primero estaba en reposo y luego ganó velocidad, ganó energía cinética. Entonces, tenemos que hablar de su momentum y de la energía cinética ganada por este electrón. Pero, naturalmente, ¿de dónde sacó la energía cinética y cuánta es la energía cinética que ganó? Pues bien, la energía cinética que ganó, obviamente, está dentro del fotón con el cual interactuó. El fotón de rayos X llegó, lo impactó, y luego tenemos lo que podemos asumir bueno, lo que podemos asumir razonablemente como un electrón de menos energía. El fotón le transfirió energía a este electrón, este se fue y este otro se fue por el otro lado con menos energía. La diferencia de energía cinética está en la diferencia de energía. Bueno, la energía cinética está en la diferencia de momentum en el electrón. No en el electrón, en el fotón. Disculpa. Fin. Ya. Entonces, en este caso, podemos decir que la energía cinética está en la diferencia entre energía, así, esta es positiva, así que entre la energía inicial y la energía final del fotón. Así, la energía de un fotón, en términos de su momentum, va a ser el momentum inicial, así que tenemos que hablar de 1 inicial por C menos 1 final por C. Y esto lo podemos escribir en términos de C por P1I menos P1F. Ahora, ¿de qué momentum estamos hablando aquí? Naturalmente, estamos hablando del electrón, porque es el electrón que ganó una cantidad de energía cinética equivalente a esta cosita de aquí. Así que en esta parte va 2. Y por supuesto aquí la masa en reposo, estamos hablando de la masa en reposo del electrón, M sub E. Ahora sí, para despejar, esto es un binomio al cuadrado, así que tenemos MS cuadrado al cuadrado más 2 por K por M por, así, M por C al cuadrado más K al cuadrado, y esto es igual a P2 al cuadrado, C al cuadrado, más MS al cuadrado. Ya. ¿Hay algo que se me está olvidando? Sí, esta cantidad está al cuadrado también. Sí. Entonces aquí se me va la masa en reposo del electrón, muy bien. Ahora puedo despejar P2 en términos de la energía cinética. ¿Por qué? Porque la energía cinética está en términos de P1 inicial y final. Entonces, ¿qué me queda? 2K ME C cuadrado más K igual a P2 al cuadrado C cuadrado.
Así, se me olvidó C cuadrado ahí. Sigue por C cuadrado, me queda 2K ME, y este no está al cuadrado, 2KME, más K al cuadrado sobre C cuadrado. Me queda P2. Así que yo sustituyo K por esta cuestioncita que está aquí. Tengo 2 por ME por C, lo voy a ordenar así, por P1I menos P1F, más así. Esto se me va C al cuadrado con C al cuadrado. Esto me queda el cuadrado de P1I menos P1F al cuadrado, igual a P2 al cuadrado. Entonces, ahí puedo igualar este P2 al cuadrado con este P2 al cuadrado y tendríamos una engorrosa pero útil ecuación. Entonces, todo esto, P1i, 2P1i, P1f, coseno de teta más P1f al cuadrado, igual a 2m por c, P1i, P1f, más P1i menos P1f al cuadrado. ¿Ya? Vamos a evaluar este lado de aquí. Tenemos P1i al cuadrado menos 2 P1i, P1f, coseno de teta más P1f al cuadrado más 2 MEC P1i, P1f más, aquí expandimos, P1i al cuadrado menos 2 P1i, P1f más P1f al cuadrado. Bien, tenemos P1i al cuadrado aquí, P1f acá, uno aquí y otro acá. Entonces, menos 2 P1i, P1f, coseno de teta es igual a 2 ME por C por P1i menos P1f menos 2 P1i, P1f. Tenemos unos cuantos 2 molestos aquí, así que vamos a dividir por menos 2. Ahí tenemos P1i, P1f, coseno de teta. Y aquí es menos 2. Si doy vuelta esta resta, me queda más limpio. Ahí sí, no se me gusta. Y tenemos esto. Bien. Si paso esto aquí, esto me queda así. O quizá debería haber dejado menos. Sí, voy a dividir por 2 en lugar de menos 2. Así que esto igual me quedaría menos. Esto debería quedar inicial menos final. Y aquí me debería quedar menos igual. Ahí sí. Entonces, si yo paso esto aquí, me queda positivo. Y esto está multiplicado por coseno, pero son lo mismo excepto por este coseno, así que esto me quedaría P1i, P1f por 1 menos coseno de teta. Y esto me quedaría MEC por P1i menos P1f. Y ahora sí, parece que no tuviésemos mucho que hacer, pero si es que yo paso esta cantidad aquí,
Me quedo que en el 1 menos coseno de teta en este lado. Tengo P1i menos P1f y en P1i, P1f. Ahora, no espero de que se les haga familiar esta ecuación, o más bien, esto. Esto es un por, sí. Pero esto es lo mismo que P1f menos P1i, 1 sobre P1i. A ver, P1f, P1i. Sí, ahí sí. Bien, disculpen la interrupción. Zoom hizo su cosa nuevamente. En fin, estábamos en este paso de aquí, en el que habíamos transformado esta fracción en una resta de recíprocos de P1 final y P1 inicial. Entonces, recuerden, estamos hablando del momentum inicial y final de el fotón de rayos X que impactó el electrón que estaba inicialmente en reposo. Ahora, lo que estaba midiendo Arthur Compton en su experimento era la longitud de onda inicial y final de esos rayos X. Entonces, usamos la ecuación de Broglie para encontrar precisamente cómo expresamos el recíproco del momentum en términos de lambda, la longitud de onda. Y lo reemplazamos aquí, luego de despejar, haciendo algo de matemática, tenemos esta expresión de aquí, que es la que ustedes van a tener que memorizar, registrar en algún lado para usarla en los ejercicios que involucren el efecto Compton, o dispersión de Compton, como le pueden llamar también. Y este factor de aquí, dado que está acompañando a un factor adimensional que es 1 menos coseno de teta, y al otro lado hay una resta de longitudes, esta aquí también debe ser una longitud, y de hecho es una longitud importante. Este conjunto de constantes se llama la longitud de onda de Compton, que son 2,43 por 10 a la menos 12 metros, o también lo pueden encontrar en el formato 0,243 Armstrongs, que se denota esta unidad como, con un círculo arriba. Los Armstrongs son simplemente, bueno, un Armstrong es simplemente 1 por 10 a la menos 10 metros. Es solamente otro tipo de unidad de longitud. Nada muy raro, es 10 a la menos 10 metros. Entonces, importante, la diferencia de longitud de ondas solamente va a depender del ángulo en el que se esté dispersando. Ahora, algo que quizá, o más bien, algo que merita discusión respecto de este efecto y de eso, sobre el experimento que estamos contextualizando, es de que el detector, si bien aquí estaba la zona de colisión, que, claro, los fotones de rayos X con lambda final iban en esta dirección teta, el detector precisamente estaba aquí en esta dirección teta, el detector era el que detectaba, disculpe la redundancia, ambas longitudes de onda. La longitud de onda inicial y la longitud de onda final. Eso quiere decir de que habían tanto fotones con esta longitud de onda como fotones cuya longitud de onda no varió. Simplemente estos fotones fueron redirigidos hacia el detector. Lo que sucede con este grupo de fotones es que
se puede explicar con el hecho de que si cambiamos la masa de si es que cambiamos la masa con la que colisiona el fotón de rayos X, por lo que podemos asumir que es el átomo, y en este caso estamos hablando de un átomo de carbono, porque estamos, claro, estaba importando grafito. Un átomo de carbono, el carbono tiene número atómico 8, eso quiere decir de que su masa atómica, bueno, más bien, la masa de un átomo de carbono, son la de 8 protones, más 8 neutrones, más 8 electrones. Pero claro, estos 8 electrones son negligibles, ya también estamos hablando de 8 protones más 8 neutrones, lo cual es aproximadamente la masa de 16 protones. Y un protón es aproximadamente 2000 veces más masivo que un electrón, así que si es que estimamos esto a 16 por 2000 por ME, aquí ya tenemos un factor de 16, bueno, 16, a ver, 16, 32.000. Aquí estamos haciendo la diferencia de longitudes de onda es 32.000 veces más pequeña. Entonces, estos rayos fueron deflectados derechamente por el núcleo. Pero la diferencia de longitud de onda que va a haber entre los fotones cuales fueron deflectados por el núcleo del átomo de carbono y los que fueron deflectados por por un electrón libre, es bastante la diferencia, la cual es derechamente percibible por el detector. Ahora, vamos a dejar toda esta demostración y contextualización atrás para enfocarnos en nuestro resultado final y hacer un ejercicio que ustedes puedan, bueno, que sea del tipo que ustedes puedan encontrar en la prueba que tienen muy prontamente. Vamos a ir por algo sencillo, que sería el problema 4 del mismo capítulo que estábamos presentando hoy día. Un fotón de longitud de onda de 0,012 Armstrong choca con un electrón en reposo de tal modo que el fotón dispersado queda con la mitad de la energía del fotón incidente. Calcular el ángulo que forma la dirección del fotón dispersado respecto a la dirección del fotón incidente, la energía total del electrón Y, supongo que ahí debería ser gamma, pero, no, la energía total del electrón y el módulo del momentum lineal del electrón. El problema, primero, tenemos que considerar la información que nos da el enunciado de que la energía final del fotón es igual a la mitad de su energía inicial. Entonces, a través de esta información nosotros podemos relacionar sus longitudes de onda finales e iniciales. La energía del fotón es h por su frecuencia, y luego convertimos esta frecuencia en longitudes de onda y obtenemos que la longitud de onda final es 2 veces la longitud de onda inicial. Llevamos esto a la ecuación. Vamos a escribir todo en términos de lambda inicial, por lo tanto vamos a botar el inicial y final y vamos a usar solamente lambda. Entonces aquí sería 2 lambda menos lambda. Y aquí sería 1 coseno de teta, lambda c, y sería lambda. Vamos a despejar para coseno de teta. Tendríamos 1 menos coseno de teta, lambda sobre lambda c, 1 menos lambda sobre lambda c,
Va a ser igual a el coseno de teta. Bien. Sí, por coseno de bien. Luego de evaluar esto en mi calculadora. Así, el ángulo a mí me da 59,59 grados. 59,6 grados. En el libro sale que son 60 porque está tomando derechamente 0,024, entonces esta razón es un medio, el coseno da un medio y por lo tanto un medio es el coseno de 60. Yo estaba haciendo un poco más preciso eso, por eso me dio un poco diferente. Bien. El segundo inciso es la energía total del electrón gamma. Pero eso tenemos que recordar algunas de nuestras ecuaciones relativistas. Primero, la energía total va a ser la energía cinética ganada por el electrón más su masa más su energía en reposo, que es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Ahí sí. Ahora recuerden qué es lo que le da energía cinética al electrón, es el fotón incidente. Entonces, la energía, así, esto ya lo habíamos derivado hoy mismo en esta clase, es por el momento inicial menos el momento final del fotón. Si escribimos esto en términos de lambda, tenemos H, C, esto debería ser H, sí, esto es H sobre lambda, bien, esto sería C, H, 1 sobre lambda I, menos 1 sobre lambda F, así. Y tenemos la relación que lambda final es 2 veces lambda inicial. Así que esto nos quedaría C por H, 1 sobre, sí, esto es lambda inicial, y esto es lambda final, esto otra vez quedaría 2 sobre lambda. Sí, no, sí. C, H, lambda inicial es así. Lambda final es 2 veces. Sí. Ahí sí. Ahí tiene más sentido. Entonces, si factorizo 1 sobre lambda aquí, me quedaría CH lambda, 1 menos un medio, esto sería un medio, así que CH lambda
CH sobre 2 lambda. Vamos a calcular cuánto es eso. Sería 3 por 10 a la 8 por 6,636 más 636 por 10 a la menos 34. Y eso dividido en 2 por... Ahí tenemos que transformar Armstrongs a metros, así que sería 0,012 por 10 a la menos 10. Esos son 0,518. Según el libro. Sí, según el libro, sí tenemos la cantidad. Casi. A ver. No me lo di en notación científica. Ahí sí. 8,29. 14. Así, bueno, nos deja la 14. Puedo borrar esto de aquí. La energía cinética para el electrón son 8,29 por 10 a la menos 14 joules. Aquí dan la cantidad de mega electron volts. Ustedes pueden usar un conversor de unidades para encontrar esta cantidad. Según el libro, son 0,518 mega electron volts. Así. Lo usa de esta forma porque este libro también entrega la energía en reposo del electrón en electron volts, que es una constante, por supuesto, porque la masa del reposo del electrón y la velocidad de la luz no varían. Así que sería 0,0518. No, 0,518. Más 0,511 es la energía en reposo del electrón. La energía total del electrón serían 1029 mega electron volts. Y sí, con estos dos enunciados creo que la grabación, bueno, esta extensión de la clase ha sido más que suficiente. Así que voy a detener la grabación y espero verlos el viernes.